Dicen que los dioses no nacen poderosos, que incluso los más temidos y venerados alguna vez fueron hijos frágiles de un destino incierto, antes de convertirse en los señores del cielo, del mar y del inframundo. Zeus, Hades y Poseidón fueron parte de una guerra oscura y brutal, una guerra que no aparece en los himnos gloriosos ni en los altares resplandecientes, sino en las entrañas del mito más antiguo, la titanomaquia. Todo comenzó cuando Cronos, el titán del tiempo, derrocó a su propio padre, Urano, con la ayuda de su madre, Gea. Desde entonces, gobernó el cosmos con un ojo siempre puesto en la amenaza de sus propios hijos. Sabía que uno de ellos lo destronaría, así que decidió tragárselos al nacer. Sin compasión, uno a uno, los fue tragando. Pero Rea, su esposa, ya no podía soportar la pérdida. Cuando nació el último de sus hijos, Zeus decidió engañar a Cronos. Le entregó una piedra envuelta en pañales y el titán se la tragó sin mirar. Zeus fue criado en secreto en una cueva del monte Ida, en Creta. Mientras sus hermanos seguían encerrados en el vientre del titán, él crecía alimentado por leche de cabra y cuidado por ninfas. Pero Zeus no era como los demás. Desde joven mostró una voluntad inquebrantable y una ambición que ni el cielo podía contener. Cuando llegó a la edad justa, buscó el consejo de Metis, la diosa de la sabiduría astuta, y con su ayuda preparó una pócima que haría vomitar a Cronos todo lo que había tragado. Y así ocurrió. Cronos, debilitado por el engaño, expulsó uno a uno a los hijos que llevaba años ocultando: Hestia, Deméter, Hera, Hades y finalmente Poseidón. Todos, renacidos como si el tiempo se hubiese detenido, abrazaron a Zeus no solo como su hermano menor, sino como el líder que les había devuelto la libertad. Pero recuperar su lugar en el mundo no sería tan fácil. Los titanes, dirigidos por Cronos, no cederían su poder sin luchar. Y comenzó entonces una guerra que duraría 10 años. La tierra tembló, los cielos se rasgaron, los mares hirvieron. Los dioses jóvenes se enfrentaron a los titanes con furia, pero no bastaba. Entonces, Zeus tomó una decisión que cambiaría el destino de todo. Descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes, aquellos seres de un solo ojo que Urano había encerrado por miedo. En agradecimiento, los cíclopes entregaron a cada uno de los 3 hermanos un arma divina: a Zeus, el rayo; a Poseidón, el tridente; y a Hades, el casco de invisibilidad. Con estas armas, el equilibrio se rompió. El poder de los 3 hermanos fue tal que Cronos y los suyos no pudieron resistir. Los titanes fueron vencidos y encerrados en el Tártaro, custodiados por Hecatónquiros, los de 100 brazos, aliados también en esta batalla final. La victoria era total, pero el mundo quedaba sin dueño. Un nuevo orden debía imponerse, y fue ahí cuando surgió la gran pregunta: ¿cómo se reparte el universo? ¿Quién sería el nuevo soberano del cielo? ¿Quién gobernaría los mares? ¿Y quién reinaría sobre el reino de los muertos? Hasta ese momento, los 3 hermanos habían luchado como uno solo, pero el mundo era vasto, y el poder siempre despierta ambiciones. La división del universo no fue una guerra abierta, pero tampoco un pacto sin tensiones. Y así, con una decisión que marcaría para siempre el destino de los hombres y los dioses, Zeus, Hades y Poseidón se prepararon para echar suertes. La historia dice que no hubo violencia entre ellos, que fue un sorteo, una elección del destino. Pero, ¿realmente fue así? ¿Puede el poder más absoluto ser dejado al azar? ¿O hay algo que los dioses prefieren que no sepamos? Y si quieres descubrirlo, quédate, porque esto apenas comienza. Y si te está gustando este relato, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuevos archivos del tiempo y sus mitos. La guerra había terminado. El caos había dado paso a un silencio denso, casi sagrado. Los titanes estaban derrotados y el universo esperaba, como conteniendo el aliento, a sus nuevos señores. Zeus, Hades y Poseidón se miraban entre sí,
conscientes de que el siguiente paso no solo definiría sus destinos, sino el de toda la creación. ¿Quién reinaría en el cielo? ¿Quién en las profundidades del mar? ¿Y quién en el reino de los muertos? Se cuenta que los tres hermanos, en un gesto de aparente igualdad, decidieron echar suertes. No habría traiciones ni disputas violentas, solo el azar decidiría. Pero, ¿realmente fue azar? ¿O, como algunos antiguos insinuaban, fue un sorteo cargado de presagios, de símbolos, de un equilibrio forzado por las propias leyes del cosmos? Zeus fue el primero en elegir. Cuando alzó su mano, el cielo estalló en truenos. Las nubes se abrieron como un aplauso divino. El cielo, infinito y majestuoso, le pertenecía. Sería el rey del Olimpo, el soberano de los dioses, el portador del rayo que dicta justicia y temor. El cielo no era solo un espacio físico, era símbolo de autoridad, de visión, de control. Desde lo alto, Zeus vigilaría el mundo. Poseidón hizo su elección a continuación. En cuanto extendió su mano hacia su destino, una brisa húmeda recorrió los rostros de los presentes. Se escuchó el rumor de las olas lejanas. El mar, salvaje y misterioso, sería suyo. Gobernaría los océanos, los ríos, las tormentas, pero también las profundidades desconocidas, donde habitan monstruos y secretos. Su tridente no solo controlaría las mareas, sino el alma de los navegantes, los pescadores, los aventureros. Poseidón no tuvo el trono más alto, pero sí el dominio más vasto y cambiante. Hades fue el último. Su elección no vino acompañada de estruendos ni relámpagos. El aire simplemente se tornó espeso y un escalofrío recorrió la piel de todos. El inframundo, el reino de los muertos, le pertenecía. Un lugar sin sol y lleno de sombras. No sería un castigo, sino una función necesaria: custodiar las almas, evitar que los muertos regresaran y mantener el equilibrio entre la vida y lo eterno. Hades no protestó, no gritó, no discutió. Aceptó su destino con una gravedad que los demás no entendieron del todo. Y así se trazó la frontera más antigua de la mitología: cielo, mar e inframundo. Tres dominios, tres hermanos, tres naturalezas distintas. Desde entonces, el universo griego quedó regido por este equilibrio. Un equilibrio frágil, sí, pero funcional. Pero no todos vieron esa división con los mismos ojos. Algunos mortales y sabios se preguntaban si Hades no fue en realidad apartado, si su papel no fue impuesto más que elegido. ¿Quién querría gobernar a los muertos? ¿Por qué el silencio y la oscuridad para quien luchó con la misma fiereza que los demás? Otros decían que, en realidad, Hades fue el más sabio, que no buscó el trono visible, ni los aplausos, ni la gloria, que prefirió un reino donde no tuviera que disputarse el poder a diario, donde reinara en soledad, sí, pero con soberanía absoluta, porque, al final, todos, reyes, héroes, campesinos, terminan en su reino. Hades no gobernaba a los vivos, pero, tarde o temprano, los recibiría a todos. Y en cuanto a Zeus y Poseidón, la división no disipó del todo las tensiones. Aunque hermanos, la competencia siguió latente. Zeus, desde el Olimpo, imponía leyes, lanzaba rayos, decidía sobre los asuntos divinos. Poseidón, desde el fondo del mar, no siempre aceptaba sus órdenes. Era un dios orgulloso, feroz, muchas veces impredecible, y no olvidaba que, si bien su hermano tenía el cielo, él dominaba aquello que podía tragarse la tierra. Los dioses olímpicos empezaron entonces a poblar el nuevo orden. Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, todos bajo la mirada de Zeus, pero el trono celestial no trajo paz. Los mitos están llenos de rebeliones, engaños, alianzas secretas. El poder es una carga, incluso para un dios, y Zeus lo sabría pronto. Mientras tanto, el mundo ya tenía forma. Pero las grietas de ese reparto, aunque ocultas, comenzaban a asomar. Porque cuando se divide el universo, también se siembra la semilla de los conflictos que vendrán. Desde ese momento, cada dios encontró su lugar, al menos en apariencia.
El mundo ya tenía sus tres grandes reinos, pero las fronteras, en la práctica, no eran tan claras, porque aunque Zeus gobernara desde lo alto, sus decisiones influían sobre la tierra y el mar. Y aunque Poseidón dominara los océanos, sus olas llegaban hasta las costas donde los humanos vivían y rezaban. Incluso Hades, encerrado en su reino invisible, seguía teniendo un poder que pocos se atrevían a desafiar: el dominio sobre el destino final de cada alma. ¿Pero realmente estaban satisfechos? Zeus, como soberano del cielo y de los dioses, pronto se convirtió en el rostro más visible del nuevo orden. Su trono en el Olimpo brillaba entre nubes doradas, rodeado de otros inmortales que acudían a él en busca de juicio, consejo o perdón. Era el mediador, el vigilante, el portador del rayo, pero también era un dios voluble. Su justicia era a veces sabia, a veces caprichosa. Sus romances, muchos de ellos con mortales, despertaban celos, ira y conflictos. Y aunque su poder era inmenso, nunca dejó de mirar por encima del hombro, temiendo que algún día uno de sus iguales, o incluso un hijo suyo, lo desafiara. Poseidón, por su parte, no se conformó con las profundidades. Aunque su reino era vasto, indomable y misterioso, el dios del mar anhelaba más. Sus tormentas no solo castigaban a marineros, eran también mensajes para los otros dioses, una forma de recordarles que su poder no se limitaba al agua. Cada vez que una ciudad costera prosperaba, cada vez que los barcos zarpaban para explorar o conquistar, allí estaba él, omnipresente, impulsivo, vengativo si era ignorado. No era raro que se enfrentara a Zeus, no con espadas ni rayos, sino con desobediencia, con monstruos marinos desatados, con castigos que ni los dioses podían predecir. Y Hades parecía estar lejos de todo. En el inframundo, su reino subterráneo, las almas de los muertos llegaban una tras otra, cruzando el río Estigia, guiadas por Caronte y juzgadas por Minos, Radamantis y Éaco. Allí no había fiestas, ni banquetes, ni truenos. Solo el silencio de los que ya no tenían voz. Pero ese silencio no era vacío, era poder, porque Hades conocía todos los secretos. Sabía quién había muerto injustamente, quién había traicionado, quién había amado de verdad. Y sobre todo, sabía que todos, incluso los dioses, según algunas versiones, acabarían conociendo su reino. Por eso, aunque nunca participara en las intrigas del Olimpo, su presencia se sentía como una sombra inevitable. A pesar de esta aparente armonía, los conflictos no tardaron en surgir. Una y otra vez, los tres hermanos volvieron a cruzarse en disputas que desbordaban sus dominios. Poseidón reclamaba tierras costeras, intentando extender su influencia. Hades se sentía ignorado, molesto por el desprecio que los vivos sentían hacia la muerte. Y Zeus, en medio de todo, debía mantener el equilibrio, sin que sus propias ambiciones lo traicionaran. Un ejemplo de estas tensiones fue el secuestro de Perséfone, hija de Deméter. Hades la raptó para convertirla en su esposa, llevándola al inframundo. El dolor de Deméter hizo que la tierra dejara de dar frutos y la humanidad comenzó a morir de hambre. Zeus, presionado por los gritos de los mortales y de los dioses, tuvo que intervenir. No castigó a Hades, pero negoció un pacto. Perséfone pasaría una parte del año con su madre y otra en el inframundo con su esposo. Así nacieron las estaciones del año, y así quedó claro que ni siquiera entre hermanos había límites inviolables. Estas historias muestran que el reparto del universo fue solo el comienzo. Las verdaderas tensiones estaban en lo invisible, en las emociones, en las ambiciones, en la lucha por mantener el poder sin romper la sangre que los unía. Porque ser hermanos no garantiza la paz, y en el caso de los dioses muchas veces el parentesco solo agrava los conflictos. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como un reparto entre hermanos se convirtió en una red compleja de alianzas, celos y silencios. Porque los dioses no solo eran inmortales, también eran profundamente humanos en sus pasiones. Y aunque Zeus se alzara como el rey del cielo, no todos lo aceptaban sin reservas. Hades
Desde las profundidades guardaba un rencor sordo. Él no perdió la guerra, no pidió menos que los demás, y sin embargo, su dominio era el más temido, el menos visitado, el más solitario. A los ojos del mundo, su reino era sinónimo de oscuridad, pero la oscuridad también guarda poder, y Hades lo sabía. Poseidón, en cambio, no se conformaba con su reino. Quería templos en la tierra, altares en las montañas y que su nombre se dijera con el mismo fervor con que los mortales invocaban a Zeus. Su orgullo era tan inmenso como el mar que gobernaba y su impaciencia tan peligrosa como una tormenta. Por eso a menudo provocaba conflictos con los humanos, como lo hizo con Odiseo durante su largo regreso a Ítaca. ¿El motivo? El héroe había cegado a Polifemo, hijo del dios del mar, y Poseidón no perdonaba afrentas, ni siquiera cuando venían de simples mortales como él. Zeus, entretanto, trataba de mantener el orden, pero también sembraba el caos con sus decisiones. Una tras otra, sus aventuras amorosas con diosas, ninfas y mujeres mortales desencadenaban tragedias y venganzas. Hera, su esposa, no solo sufría sus infidelidades, sino que muchas veces tomaba represalias contra las víctimas de su esposo. Y así, mientras el cielo brillaba con rayos y relámpagos, el mundo de abajo se llenaba de historias cruzadas, de héroes perseguidos, de monstruos nacidos del capricho o la rabia de los dioses. Los humanos, por su parte, vivían bajo la constante tensión de agradar a todas las divinidades sin despertar su furia. Algunos pueblos preferían a Zeus y levantaban altares en su honor. Otros, como los marineros, oraban a Poseidón antes de cada viaje, y todos, sin excepción, temían el momento en que debían cruzar el umbral hacia el reino de Hades, porque una cosa era morir, y otra muy distinta era lo que pasaba después. Uno de los episodios más reveladores de esta tensión entre hermanos ocurrió cuando los olímpicos se enfrentaron a un nuevo enemigo, los gigantes. En la llamada gigantomaquia, los dioses unieron fuerzas para evitar que estas criaturas destruyeran el orden cósmico. Fue una guerra feroz, donde incluso los dioses menores participaron. Zeus lanzó sus rayos, Poseidón sacudió la tierra con su tridente y Hades, en una jugada poco común, envió a criaturas del inframundo a luchar por el equilibrio del mundo. Fue una de las pocas veces en que los tres reinos se alinearon con un mismo propósito. Pero esa alianza fue pasajera, porque cuando el peligro terminó, también lo hizo la tregua. Es aquí donde el mito toca un punto profundo, la idea de que ni siquiera entre los más poderosos existe una paz duradera. El equilibrio es siempre temporal. Cada dios quiere su lugar, su culto, su recuerdo, y si alguno siente que ha sido olvidado, puede volver a reclamar lo que cree suyo. En el caso de Hades, su momento llegaría siglos después, cuando los mortales empezaron a buscar respuestas sobre la vida después de la muerte. Y en el de Poseidón, cuando los mares se convirtieron en rutas comerciales vitales y su culto resurgió con fuerza. En muchos mitos se dice que Zeus temía una rebelión, que miraba a sus hermanos con recelo y que incluso consultaba al destino para evitar ser derrocado como lo fue su padre, Cronos. Tal vez por eso no compartía el poder. Tal vez por eso vigilaba de cerca a sus propios hijos, temiendo que alguno se alzara más alto de lo debido. Y en el fondo, esa inseguridad lo hacía actuar con dureza, no porque su trono estuviera en peligro inmediato, sino porque los cimientos del cosmos eran frágiles. Porque cuando se gobierna no solo el cielo, sino el tiempo, el clima, la ley y el destino, cualquier grieta puede ser el principio del fin. En este punto de la historia, ya no hablamos solo de un reparto entre hermanos. Hablamos de un modelo del universo, de un equilibrio precario entre orden, caos y destino. Un sistema que refleja, de algún modo, nuestras propias tensiones. Porque también nosotros, en nuestras vidas, negociamos entre lo que está por encima, lo que nos rodea y lo que vendrá después. Entre el poder, el deseo y el fin inevitable. Con los siglos, lo que en un principio fue una división de dominios terminó convirtiéndose en la base simbólica del mundo griego. El cielo
El mar y el inframundo no eran solo lugares físicos, eran expresiones de fuerzas vitales que convivían y se enfrentaban constantemente. Zeus, Hades y Poseidón eran más que dioses, eran arquetipos del poder, del misterio y del caos. Y su reparto no fue tanto una elección pacífica como una forma de evitar que el universo volviera a caer en manos del desorden. Aquel acuerdo inicial marcó profundamente sus destinos. Hades, en su reino sombrío, gobernaba con justicia, pero desde la distancia. Apenas participaba en las reuniones del Olimpo, y su figura era temida más que venerada. Sin embargo, era indispensable. Sin él, no habría ciclo de la vida ni justicia eterna. Poseidón, cambiante como las olas, alternaba entre la cólera y la protección. Exigía respeto y se hacía notar con cada terremoto y cada tempestad. Zeus, desde lo alto, mantenía el orden, pero nunca sin conflictos. Cada amenaza, cada desafío de hombres o monstruos ponía a prueba su trono. Así, cada uno asumió su parte con el carácter que lo definía. No era una cuestión de satisfacción, sino de equilibrio, porque el cosmos, para sostenerse, necesitaba justamente eso, un equilibrio tenso entre fuerzas opuestas. Y aunque no todos los dioses gozaban de la misma adoración ni del mismo protagonismo, cada uno desempeñaba un papel esencial para el mundo de los mortales y el de los inmortales. El reparto entre Zeus, Hades y Poseidón se convirtió en una metáfora de algo más profundo. La necesidad de aceptar que el poder no puede ser absoluto, que toda autoridad debe estar equilibrada por otros principios. Incluso los dioses aprendieron que no pueden tenerlo todo. Zeus no podía gobernar el inframundo. Hades no podía reinar en el cielo. Poseidón no podía apropiarse de la tierra. Cada uno tenía un lugar, un límite. Y esos límites eran los que sostenían el mundo. Esa sabiduría antigua todavía resuena hoy, en nuestras sociedades, en nuestras decisiones, incluso en nuestros dilemas personales. Vivimos entre extremos, lo que está por encima de nosotros, lo que nos rodea, lo que nos espera después. Como los dioses, debemos aprender a convivir con lo que no podemos controlar, a respetar lo que no entendemos, a reconocer que, en el fondo, toda vida es un equilibrio entre fuerzas que a veces se contradicen, pero que juntas sostienen todo lo que existe. La historia del reparto del mundo no es solo el origen de un cosmos mitológico, es también un mapa de nuestra propia condición humana. Nos recuerda que el orden necesita del caos, que el poder debe tener límites y que incluso los inmortales dependen de acuerdos que impidan el colapso. Porque cuando todo el poder está en manos de uno solo, el mundo tiembla. Pero cuando las fuerzas se equilibran, cuando cada uno cumple su rol, el universo puede seguir girando. Hoy, cuando recordamos a los antiguos dioses mitológicos, no lo hacemos solo como espectadores de una fábula antigua, lo hacemos como herederos de una forma de entender el mundo, una forma que nos habla de responsabilidad, de equilibrio y de respeto por aquello que no podemos dominar. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí seguimos abriendo los archivos del pasado para descubrir los relatos que forjaron nuestra historia, nuestra imaginación y, tal vez, nuestra alma.